Qué bueno, Dios te bendiga. Así que estoy muy contento de que usted esté viendo este video y quiero darte buenas noticias. Si usted es una persona que quiere ser salvo, quiere ser salva, usted está en busca de cómo tener un arrepentimiento de tus pecados y cómo tú ser un creyente salvo para que tú tengas tu salvación en Cristo Jesús, pues yo quiero ayudarte. Quiero ayudarte para que usted sea salvo. El primer paso que usted debería de elegir para que usted sea salva o salvo o perdonado sus pecados es un arrepentimiento. El apóstol Pablo en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, Pablo el apóstol envía un mensaje tanto a judíos como también a todos los gentiles paganos, y les envía a Pablo un mensaje diciéndoles que se arrepientan del pecado y que se vuelvan a Dios en la fe, creyendo en Cristo Jesús. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21. Y ahora escuche bien lo que Pablo dice en cuanto a la manera de cómo usted puede ser salvo y perdonado sus pecados, que el primer paso es el arrepentimiento. Vamos a leerlo. He tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos, de la misma forma igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es arrepentirse del pecado? Arrepentirse del pecado viene siendo que usted tenga un cambio de mentalidad, porque esa es la verdadera manera de cómo entender la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento en el original, al griego original, en las escrituras original al griego, significa metanoeo. Y metanoeo significa un cambio de mente. En otras palabras, un cambio de mentalidad. En otras palabras, no veas más a Dios como un Dios castigador. No veas más a Dios como un Dios de ira, de enojo. En otras palabras, que si tú piensas en tu mente que Dios te podía castigar por cada pecado o cada debilidad que tú tengas, ¿verdad? Si tú ves a Dios como un Dios que pudiera estar enojado contigo por las debilidades que tú tengas, pues Dios te dice que tú cambies la mente. Cambia tu actitud, cambia la antigua manera de tu pensar. Esa manera de pensar que posiblemente usted tenga, de que en tus debilidades que tú tengas, cuando tú cometes un error, cometes un pecado, te sientes mal delante de la presencia de Dios y probablemente tú pienses que Dios no te va a recibir. Probablemente usted piensa que Dios te va a despreciar, pues el verdadero arrepentimiento que el apóstol Pablo está enseñando a todos los pecadores es un cambio de mente, un cambio de tu actitud. Es decir, que usted saque ese viejo pensamiento y pongas un pensamiento nuevo, y el pensamiento nuevo es que tú no veas más a Dios como un Dios lleno de ira, de enojo o de desprecio, o que Dios te puede rechazar cuando tú te sientas débil. ¿Ok? Cambia tu actitud, cambia tu mente, cambia esa vieja antigua mentalidad de cómo tú ves a Dios, y no veas a Dios como un Dios de castigo y de enojo. Al contrario, ve a Dios como un Dios que te recibe aún en tu debilidad. Ve a un Dios, empieza a ver a un Dios a través de la persona de Cristo. Empieza a creer en Jesucristo, que Cristo
a la vez que te perdone tus pecados, Él no te va a volver a castigar más. Él no te va a condenar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice en el libro de Romanos 8, 1 y 2, Romanos 8, 1 y 2 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y por qué no hay condenación? Porque nosotros ya hemos sido librados de la ley del castigo. Hay una ley que castiga, ¿ve? Y Pablo le llama la ley del pecado. Esa ley del pecado es la ley que castiga al hombre cuando está sin Cristo. Pero cuando tú aceptas a Cristo y crees en Cristo Jesús, tú crees que Cristo Jesús te salvó y que no hay más condenación y que Dios tiene cosas maravillosas que darte a ti, pues entonces Dios desea que tú tengas ese arrepentimiento, que no veas más a Dios como un Dios de castigo, aún en tus debilidades que tú tengas. Y eso es lo que Pablo manda hacer a todos los pecadores para que sean salvos y para que sean perdonados. Así que dentro de tu corazón, dentro de tu mente, habla con Dios y pídele a Dios: Dios, yo me arrepiento. Abandono la manera de yo vivir antigua. Dejo la mundanalidad. Pídele a Dios que te ayude a abandonar todas estas cosas, pero sobre todo que tú tengas un arrepentimiento genuino en tu mente y en tu corazón de no ver a Dios como un Dios castigador. Cambia esa antigua manera de tú pensar y piensa que Dios, al tú aceptar a Cristo, ¿verdad? Pues piensa que realmente Dios te ha perdonado tus pecados, sin dudarlo. Y tú vas a ver que tú vas a experimentar un genuino arrepentimiento delante del Señor Jesucristo. Así que una vez tú tengas ese arrepentimiento de que Dios no te ve un pecador y que tú quieres aceptar y creer en Jesucristo, que Cristo te puede perdonar tus pecados, que Cristo te puede salvar, libertar de la droga, que Cristo te puede libertar del alcoholismo. Si tú lo crees de corazón y tú crees realmente que Dios te ama de corazón y no lo dudas, pues tú estás seguro que tú eres salvo y tú eres perdonado. Pero primero, arrepiéntete. Cambia tu actitud, tu mentalidad. Abandona esa mentalidad un poquito negativa que tú pudieras tener de parte de Dios. Abandona esa pequeña mentalidad o ese pequeño pensamiento o esa percepción de cómo tú ves a Dios, con un Dios de ira, de enojo, de castigo, que te puede castigar. Abandona eso en tu mente y cámbialo, transfórmalo lleno de fe y de esperanza, que Dios te va a ayudar, porque Dios te va a ayudar, lo sé, ¿ok? Entonces, ¿qué es creer en Cristo? El apóstol Pablo nos está enseñando aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, diciendo que se arrepienta del pecado y vuelvan a Dios y de tener fe en el Señor Jesucristo. Esto es bien importante, que tú creas en la fe en el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es tener fe en el Señor Jesucristo? Tener fe en el Señor Jesucristo es que tú creas que Cristo te perdonó tus pecados, que Cristo perdona todos los pecados, no son algunos. No, Jesucristo no te perdona algunos pecados. Él te perdona los pecados pasados. Los pecados que tú has tenido en tu vida pasada, de hace años, desde que naciste, desde muchos años, los pecados actuales en estos tiempos actuales y los pecados que tú todavía no has cometido, esas faltas y esos errores que todavía en el tiempo futuro, en el mañana, pasado mañana, el mes que viene, los pecados del futuro que todavía tú tal vez no los has cometido, ¿verdad? O los errores que tú has cometido, ya Dios los ha perdonado. Y al tú sentir y creer que Dios los perdona,
entonces eso se llama fe. Fe, eso es creer en el Señor Jesucristo. Dios quiere que tú tengas fe que tus pecados han sido ya borrados y perdonados y que Dios no te va a llamar a cuenta de cada debilidad que tú cometas. Al contrario, si tú cometes alguna debilidad o algún pecado, Dios te dice a ti, ya yo he perdonado tus pecados. Solamente pídele a Dios en oración que te ayude a abandonar esos errores o esos pecados que todavía tú tienes esa tendencia. Y estoy seguro que si tú le pides a Dios que te ayude a fortalecer y que te ayude a abandonar ese ambiente, Dios te va a ayudar. Todo se basa en la fe en el Señor Jesucristo, ¿ok? Bien, cuando tú crees que Cristo te perdonó tus pecados, tú no solamente eres salvo, dice también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice de la siguiente manera: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio a ustedes vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Cuando tú crees que Cristo te puede salvar y te puede perdonar los pecados, Dios te salva. Al perdonar todos tus pecados, ya tú eres salvo. Pero si tú crees que Cristo perdonó todos tus pecados y no dejó pasar ningún pecado que Él haya perdonado, sino que lo perdonó todos los pecados completos, pasado, presente y futuro, si tú lo crees de corazón, entonces tú eres salva o tú eres salvo. Y no solamente tú eres salvo, sino que también tú eres una persona declarada o declarado justo. Eres declarado justo, en la cual Pablo habla en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo el apóstol dice: ahora pues, justificado pues por la fe. ¿Cuál fe? La tuya en Cristo Jesús, teniendo tu fe creyendo en Cristo. Justificado por tu fe, tenemos entrada. Tú tienes entrada a esta gloriosa salvación en Cristo Jesús y te glorías en Cristo Jesús. Te gozas en Cristo Jesús y Dios te da paz. Dios te da paz, que es la seguridad que tú has sido perdonada. Y no solamente eres sido perdonada, eres salva, eres salvo de la condenación, porque el apóstol Pablo dice también en el libro de Romanos 8, versículo 1 y 2, diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Quiere decir que hay una ley que condena, y esa ley condena a la persona porque la persona ha sido pecadora y no ha tenido salvación. Por eso es que se llama la ley del pecado. Pero cuando tú aceptas a Cristo, tienes un arrepentimiento, crees que el Señor te perdonó todos tus pecados, crees que la salvación está segura en Cristo. Cuando tú crees que la salvación está segura en Cristo, tomando de ejemplo, Pablo nos enseña en el libro de Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, diciendo que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Nuestras vidas completas están guardadas. Eso significa que tu seguridad de tu salvación está segura. Estás seguro en la salvación en Cristo. La palabra justificado viene siendo que Dios justifica y hace inocente al que es culpable. Una persona que es culpable, ¿verdad? Pero una persona que es culpable y tiene delitos, pero Dios lo perdona, ya tú pasas a ser de ser un pecador o de ser una pecadora, tú pasas a ser una persona hecho justo, una mujer o un hombre hecho justo delante de Dios.
Aunque tú tengas debilidades, Dios te va a seguir viendo justo a ti. Y eso es lo que conocemos con justificación. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, es bien importante cuando tú te hayas arrepentido y le hayas pedido a Dios que te perdone todos tus pecados, ¿verdad? Es importante que tú vivas delante de Dios y te muestres delante de Dios en santificación. Pablo nos enseña que nos apartemos del pecado. Si tú eres una persona que practicaba el fumar cigarrillos, beber cerveza, en participar de actividades que son pecadoras y que son nocivas para nuestras vidas, Dios nos enseña y desea a nosotros que nos apartemos de eso. Y Dios te va a ayudar. Yo estoy confiando en el Señor que si tú le pides a Dios que te dé fuerza y que te ayude a apartarte de eso, Dios te ayuda. Porque Dios lo que necesita es tu fe. Es tu fe. Dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 7. ¿Ok? Vamos a leer. Te lo voy a leer y usted lo escucha. Usted lo escucha. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Escucha lo que Dios dice. La voluntad de Dios es que sean santificados. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Aléjense de toda actividad moral, que son actividades morales sexuales y cosas parecidas a eso. Entonces dice, aléjense de toda actividad sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Pablo nos enseña que aprendamos a controlar. ¿Cómo tú aprendes a controlar tu cuerpo de los deseos, de las impulsaciones? En oración. Pídele a Dios en oración y Dios te ayuda. Dios te ayuda. Pídele a Dios y tú vas a ver cómo Dios te da fortaleza para apartarte en cuanto a las tentaciones. ¿Ok? Entonces dice, como resultado cada uno controlará su cuerpo y vivirá en santidad y en honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos. No en las pasiones como otras personas que son paganos viven, que no conocen a Dios en sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a los creyentes en este asunto, teniendo ustedes actividades sexuales fuera de el matrimonio. Dios no quiere que una persona esté casada y tenga actividades sexuales fuera del matrimonio. Pablo no quiere que tengamos, ¿ok? Es cierto que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es una realidad. Ahora, es bien importante, ¿qué debería de usted hacer si usted en algún momento se siente débil y usted termina en una práctica de algún pecado? Ok, te voy a decir qué usted debería de hacer, ¿ok? Vamos a ir al consejo de Pablo en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Pablo nos está exhortando diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay mucha tentación que son humanas y es normal, ¿ok? Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que tú no puedes resistir, sino que Dios te va a dar también, juntamente con la tentación que tú tengas, Dios te da a ti la salida para que tú puedas soportar y salir de esa tentación. Observa que la palabra de Dios nos enseña que todo el mundo en la parte humana tiene tentaciones. Cuando tú tengas tentaciones, no te preocupes. Es muy normal que el creyente, la persona, tenga tentaciones. Lo más importante es que tú ores a Dios, que tú te comuniques a Dios. Y tú sabes que cuando tú te comunicas con Dios, Dios te va a dar la salida para tú salir de todo eso y vencer las tentaciones. ¿Ok? Todas estas tentaciones vienen a nuestra mente, pero Dios quiere que tú
ore siempre a Dios, ¿ok? Y Dios te va a ayudar, ¿ok? Dios te va a ayudar. ¿Cuál es el propósito de usted ser salvo y ser perdonado y en Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48, Pablo, cuando llevaba el mensaje de arrepentimiento y de salvación, los creyentes, ¿verdad?, respondían y reaccionaban de la siguiente manera. Cuando los gentiles oyeron el mensaje, se alegraron y le dieron la gracia al Señor Jesucristo por el mensaje. En otras palabras, el propósito de tú ser salvado por Cristo es que tú adores a Dios, que tú alabes a Dios. Yo también te invito que una vez tú tengas ese arrepentimiento y pases por el proceso de tus pecados sean perdonados, yo te invito cariñosamente que te integres a una iglesia. Intégrate a una iglesia donde se prediquen de la salvación por la fe, donde te alimenten por la palabra que tus pecados han sido perdonados, ¿ok? Y enfócate en que muchas veces las iglesias, las personas que están dentro de la congregación de la iglesia son tan humanos como tú. Son tan humanos como usted. Tienen debilidades. Algunos son personas maduras, capacitadas para enseñar y aconsejar. Y hay algunas que no son capacitadas y útiles para enseñar porque están en un proceso de crecimiento, como al igual usted también está en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Pero lo más importante es que usted vaya, te comunique con un pastor y esté en un ambiente de personas que han sido salvas y que te puedan escuchar, te puedan a usted ayudar a enseñar del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿ok? Así que es importante que ustedes entiendan que una vez usted ha sido perdonada sus pecados, ya no hay forma de que usted pierda la salvación. Eso es bien importante. Usted tiene que entender que una vez usted aceptó a Cristo, ya tus pecados han sido perdonados y no hay forma de que se pierda la salvación y que tú pierdas el perdón de tus pecados, porque tú quedaste justificada, tú quedaste declarada o declarado justo y limpio delante de la presencia del Señor, ¿ok? Así que en medio de tus debilidades o pensamientos que a veces tú tienes podías tener pensamientos para alejarte de Dios, no te preocupes. Yo te aconsejo que hables con Dios. Hables con Dios y pídele a una persona de confianza, ¿verdad?, que te ayude a orar por ti, que te ministre a través de la palabra. Busca una persona que Dios te revele. Pídele a Dios que Dios te revele y que te traiga una persona santa, sagrada y que conozca el Evangelio de la sana doctrina. Que lo entienda y que lo explique bien y manténgase ustedes escuchando el Evangelio, la palabra, para que tu mente, tu corazón se llene del conocimiento de la palabra del Señor, que también es la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios es apartarnos de la inmundicia, del pecado, pero también la voluntad de Dios es que tú permanezcas firme creyendo que tú eres salva. Y la esperanza, ¿con qué es lo que ganamos con ser salvos? Que esperamos la venida del Señor Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles y tú lo sabes. Usted lo sabe porque a usted mirar las noticias y lo que estamos enfrentando, podemos decir que estos tiempos difíciles que estamos pasando es porque Cristo viene. Pero lo importante es que tú pongas tu fe y tu confianza en Dios y que Cristo viene a buscar a aquellos que ya han sido salvados, que han creído. Y tú, si has creído, pues Dios te va a buscar, te va a levantar en el día del arrebatamiento, que es el día de Cristo. Va a venir a buscar su iglesia para que estemos todos en la presencia del Señor para siempre.
Dios te bendiga y firme en el nombre de Jesús. ¿Ok?